solamente depende de con qué nos identificamos, también dependen es cómo nos identifican. Entonces aquí tienen que ver todas las autoridades, no solamente las autoridades investigativas, sino también la empresa privada, también la empresa pública, la realización de los trámites, también la ciudadanía respecto a la conciencia y la cultura de protección que debemos tener, pero obviamente también la tecnología que debe innovar para que este tipo de delitos se minimicen. Siguiente slide, por favor. Entonces, ¿qué tipo de delito estamos teniendo? Suplantación y usurpación de identidad. Suplantación cuando yo me hago pasar por otra persona a través de múltiples tecnologías. Usurpación cuando le robo de la identidad directamente a alguien. Ya no hace falta robar un documento físico para poder robar la identidad a una persona. Lo hablábamos ayer, múltiples identidades falsas, que ya los criminales están teniendo esa capacidad, como en los videojuegos, de hacer un game over y empezar con una nueva identidad cuando sus perfiles pues, se les llena demasiado y pues, están en búsqueda y captura. Obviamente también la corrupción documental, la falsificación de los documentos públicos. Tenemos el robo de identidad digital y el ciberfraude, que de aquí ya estamos hablando de los sistemas de autenticación, los login, passwords, ese tipo de tecnologías que usamos para acceder a cualquier sistema de información, los deepfakes y los rostros sintéticos. Los rostros sintéticos no se los he comentado, los deepfakes ya saben, es cuando cogemos una imagen de video y la superponemos sobre un rostro real para hacernos pasar por alguien. Los rostros sintéticos es todavía más grave, porque con los rostros sintéticos lo que estamos haciendo es, a través de la inteligencia artificial generativa, estamos mezclando dos imágenes de dos rostros. ¿Para qué? Sacar un rostro que se pueda validar con dos personas diferentes. Entonces, si este tipo de rostros sintéticos llegan a las bases de datos de registro, a las bases de datos de enrolamiento, una persona se puede hacer pasar por otra. O yo puedo tener múltiples identidades y los sistemas de validación de identidad, los matchers, no son capaces de reconocerlo. ¿De acuerdo? Y por último, los riesgos migratorios y el tráfico de personas, que es un mal que pues, lo tenemos en la región muy presente, con toda la problemática en el caso de Colombia, del Darién, que se exporta hacia el norte hasta llegar a Estados Unidos. Siguiente slide, por favor. Entonces, analicemos pues, de dónde viene este problema. Este problema viene de sistemas registrales obsoletos. Sistemas registrales pues, heredados muchas veces de España, que se basa en libros, en papel, que realmente es una tecnología de hace cientos de años, pero que hoy sigue siendo el eje de la identidad de nuestros ciudadanos. Y piensen que al final la identidad es la base también de la democracia. De acá vienen los sistemas de censo electoral para poder votar. Y estos sistemas registrales, el problema que tienen es que se basan en papel, se basan en procesos manuales, pero en muchos de los países podemos hacer registros civiles extratemporales, porque así lo permite la Constitución, solamente aportando un testimonio o dos testimonios de alguien que diga que yo soy mexicano. ¿Qué ocurre con esto? Que si los registros civiles no tienen la tecnología suficiente para poder contrastar esa información y poder validar también biométricamente que ese ciudadano si realmente tiene un origen de un país, hace muy complicado el poder controlar que no le saquen una identidad falsa con unos nuevos datos y un nuevo perfil. Para esto necesitamos también hacer un contraste multibiométrico internacional, sobre todo con las listas negras, para poder mitigar que creen estos dobles perfiles en las bases de datos registrales. Y todo esto, por supuesto, apalancado de la tecnología que permita auditar todo este tipo de procesos. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Al final el resultado que tenemos son identidades fraudulentas, donde tenemos las identidades híbridas,
que lo que hacen es que mezclan en las bases de datos de registro información real con patrones biométricos adulterados. Identidades duplicadas, cuando un individuo cuenta con más de una identidad en una misma base de datos registral de un país o en múltiples países. Y de ahí se vienen las nacionalidades fraudulentas. Una identidad puede nacer fraudulenta desde un trámite 100% legal, sin corrupción, simplemente por falencias del proceso burocrático manual del registro civil. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Entonces, vamos a hablar ya de casos reales. ¿Qué está pasando? Les voy a pasar los casos, los hemos anonimizado, por supuesto. Esto ocurrió en un país donde un ciudadano que migró a Europa por temas laborales, totalmente legal, al cabo de los años regresó a su país de origen y las autoridades le dijeron que había fallecido. Obviamente le causó cierta impresión. Tras una ardua investigación donde nosotros colaboramos correlando información y datos, se descubrió que un familiar de este ciudadano, en cuestión era su madre, ¿sí?, había vendido su identidad. ¿Cómo puede su madre vender la identidad de un hijo? Pues muy sencillo. Le llegó otro ciudadano de otra nacionalidad que estaba en búsqueda y captura y fue a dar testimonio de que su hijo había sufrido una operación quirúrgica, una cirugía plástica en el rostro y habían cambiado sus patrones biométricos. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta las autoridades de todo esto? Cuando el ciudadano regresó y le habían dicho que usted ha fallecido, pues el ciudadano estaba regresando al funeral de su mamá. Y resulta que el ciudadano al cual había vendido su identidad también había fallecido. De aquí es que se desmarañó toda esa telaraña hasta encontrar que por una falencia en esa comprobación de información y esa verificación de información de las autoridades registrales, pues un ciudadano que llevaba décadas en búsqueda y captura, pues estuvo libre en un país pues en unas muy buenas condiciones. Entonces, realmente ese proceso de renovación de los patrones biométricos es una entrevista de media hora. Entonces, vean la facilidad y la vulnerabilidad de este tipo de sistemas. Seguimos con la siguiente slide, por favor. Este caso lo comentamos ayer también, que era el caso de la múltiple identidad en zonas de frontera. ¿Qué ocurre? Aquí sí puedo poner nombres y apellidos, no pasa nada. ¿Qué ocurre en la zona de frontera entre Colombia, Perú y Ecuador? Ocurre que pues, criminales, muchos de ellos de origen mexicano, que residen en esta zona, están obteniendo las 3 nacionalidades más su nacionalidad mexicana. ¿Cómo hacen esto? A través de los testigos. Entonces, usan un mismo perfil biométrico para múltiples identidades emitidas legalmente, 100% legalmente, en estas zonas de frontera. Para esto es una combinación de factores. Por una parte tenemos los funcionarios, que obviamente hay un componente de corrupción inverso, pero también tenemos el componente justamente de los testigos y los comparecientes, donde hemos encontrado casos donde un mismo testigo ha testiguado sobre más de 1.200 personas para obtener la nacionalidad. Entonces, claro, esto es muy obvio cuando uno hace una correlación de datos. Es un poco como el huevo de Colón, que cuando descubres cómo funciona es muy fácil. Pero estas investigaciones, hasta que no se llevan a campo y no se descubre cómo este tipo de criminales están haciendo esto, pues es realmente complicado. Entonces, al final, el problema es que estas personas no solamente tenían un documento de identidad con una nacionalidad para poder tener una identidad en un país determinado, también tenían documentos de viaje, los que les permitía circular libremente por todo el mundo. Al final, este tipo de problemática también se está llevando al tráfico de personas, al tráfico ilícito, al crimen organizado, al financiamiento, a todos los controles de los activos, porque estamos perdiendo el campo de contraste, el campo llave, que es la identidad. Seguimos, por favor, con la siguiente slide. Entonces, hablemos de la sociedad. ¿Qué impacto estamos teniendo en la sociedad con la suplantación de identidad?
Yo creo que aquí todos somos conscientes de la problemática del robo de cuentas bancarias, de la emisión de tarjetas de crédito a nombre de titulares, del daño del perfil financiero por estos tipos de productos que uno no se da cuenta que se lo sacaron y de repente tiene una deuda gigante y este ciudadano es reportado ante las centrales de riesgo y se le daña todo su perfil crediticio, contratos falsificados a nivel de cualquier tipo de contrato comercial o incluso laboral, médico, ¿sí? Y sobre todo los delitos cometidos a nombre de inocentes. Pero aquí lo más complicado es que un ciudadano suplantado queda inmerso en un mundo de problemas para recuperar su identidad. Y no solamente para recuperar de su identidad, sino para salir de todos aquellos contratos, documentos, deudas que le han dejado inmerso. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ahí lo más complicado para ese ciudadano es realmente que lo reconozcan como quien es. Porque una vez suplantado, los delincuentes usan esa identidad una y otra vez. Y ya están haciendo una segmentación de la población según su poder adquisitivo. Y el problema muchas veces es que estas son informaciones de base de datos de fuentes abiertas. Entonces, cuando ya quieren atacar a un tipo de víctima, primero miran su perfil crediticio. Y a partir de ahí empiezan a sacarle productos financieros hasta que explotan completamente su capacidad de endeudamiento. De acá nos da otra problemática, la falta de confianza, que hace que todos los procesos sean mucho más costosos, mucho más lentos, mucho más burocráticos, que nos requieran de un sinfín de validaciones para poder obtener cualquier tipo de producto. Pasamos a la siguiente, por favor. Nosotros realizamos una encuesta para saber cuál era la percepción de seguridad, sobre todo de ciberseguridad, de los ciudadanos. Y si hablamos de ciberseguridad, para la gente, pues quizás le suena chino. Pero si hablamos de, oye, levantemos si quieren la mano, ¿cuántos de ustedes en su vida civil, en su vida oficial, conocen un caso cercano, de algún familiar o amigo, de suplantación de identidad? Alguien que le hayan robado la identidad. Levanten la mano. ¿No conocen ninguno? Me extrañaría, estamos en la región número 1 del mundo en suplantación de identidad. ¿Sí? Pues la encuesta que nos dio que el 45% de los ciudadanos colombianos en la encuesta decía ser víctima. El problema es que estas víctimas no están denunciando. ¿Pero por qué no están denunciando a las víctimas? Porque realmente es terriblemente complicado perseguir este tipo de delitos. Y si es un delito menor, pues es paisaje, lo dejan pasar, ¿sí? Pero si ya les preguntamos si tienen a alguien cercano que haya sido víctima, algún conocido, el 78% responde afirmativamente, ¿sí? Entonces, al final, como digo, se ha vuelto paisaje. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Entonces, aquí entra también la responsabilidad de aquellos que deben validar la identidad. Todas las entidades públicas y privadas que para sus trámites deben reconocer a una persona. Entonces, 4 de cada 10 colombianos creen que las entidades financieras están haciendo poco respecto a la clonación de tarjetas. Y estamos hablando de la emisión de su producto financiero, que dependiendo del país deben tener también responsabilidad legal sobre sus procesos para hacer que sus procesos también sean seguros. Y hay una responsabilidad compartida. Pero en la mayoría de los países, lamentablemente, la responsabilidad siempre está del lado del ciudadano. Y primero van a decir que es un moroso antes de que digan que sus sistemas de seguridad han fallado. 1 de cada 10 personas piensa que las empresas de telecomunicaciones, pues igual, no tienen los sistemas seguros para proteger nuestras líneas de celular. ¿Y por qué es importante proteger nuestras líneas de seguridad? ¿Ustedes conocen lo que es el SIM swap, la duplicación de SIMs? Pues es algo muy sencillo, que básicamente lo que hacen los criminales es que sacan una SIM, un dúplico de su SIM card, de sus
dispositivos, de sus smartphones, para poder mandarles un SMS. ¿Un SMS con qué? Con la contraseña dinámica de acceso a su cuenta bancaria. Entonces, las empresas de telecomunicaciones, cuando van a pedir un duplicado de la tarjeta SIM, son responsables de validar la titularidad de esa línea. Son responsables de validar que es Borja Carreras quien está pidiendo esa SIM. Pero por las falencias en los sistemas de identificación, no están validando esto. Porque la empresa de telecomunicaciones no lo ve como un riesgo para su proceso de negocio. Pero es un riesgo para la sociedad. Porque el resto de empresas utilizan el celular para validarles a ustedes. Entonces, el SIM swap es un problema muy grave porque es uno de los canales principales actualmente de autenticación de ciudadanos. Por otra parte, ¿sí?, ya 6 de cada 6 colombianos creen que deben autoprotegerse. Y yo lo digo, pues en Colombia es muy normal, en España no, uno no sale en la calle hablando con el teléfono. Porque ya sabe que, como decimos en Colombia, va a dar papaya. Entonces, al final, uno se debe también autoproteger también en el mundo digital. El mundo digital también es un mundo peligroso, donde hay muchos intereses en robarte tus datos y, sobre todo, en robarte tu plata. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero aparte, este problema ya no es un tema nacional. Es un tema internacional. El crimen no conoce fronteras. Este tipo de crimen, lamentablemente, ya en el caso de América Latina, lo está exportando a otros países. Y se están explotando este tipo de vulnerabilidades también en otras regiones. Por eso, en América Latina nosotros decimos que tenemos el mejor laboratorio del mundo, porque aquí es donde están las tasas más altas de este tipo de delitos, pero sobre todo porque el resto del mundo está empezando a llegar a este tipo de delincuentes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y de aquí ya entramos en temas más complejos. Los problemas transnacionales de seguridad nacional. Este es un caso también real. Ocurrió en Colombia, fue investigado tanto por las autoridades colombianas como estadounidenses, y fue un caso en el cual teníamos 3 personas de Oriente Medio, en las cuales lograron obtener un registro civil lícito sin estar presentes en el país y sin tener ningún tipo de verificación biométrica. Lo hicieron a través de una oficina en Cartagena de Indias y fueron totalmente legalizados a través de una conexión remota. De este proceso recibieron el NUIP, que es el número único de identificación en Colombia, recibieron la cédula de ciudadanía colombiana, que es el documento de identidad en el país, y recibieron un pasaporte. Siguiente, por favor. En este caso, estos criminales vinculados a Al-Qaeda fueron detenidos en Los Ángeles y se pudo ver toda esta brecha de seguridad gracias a la recomposición de la información, obviamente pues, con las fuerzas y las autoridades del Estado, y se determinó que realmente ya la problemática del registro civil, que parecía algo pues, burocrático y necesario, se ve que es un problema transnacional con implicaciones muy altas a nivel de la seguridad de Occidente. Pasamos a la siguiente slide, por favor. No digo los nombres porque son... El problema del Darién. Todos somos conscientes del problema del Darién. Tenemos una vía migratoria muy fuerte en el Darién, pero el problema es de aquellos ciudadanos de distintos orígenes que igualmente están obteniendo documentos de identidad colombianos para poder coger la ruta del Darién y llegar hasta Estados Unidos. De aquí, no solamente estamos encontrando ciudadanos venezolanos, como sería lo normal, sino estamos encontrando ciudadanos dominicanos, de Haití y de otras regiones donde buscan ese nuevo perfil de identidad para comenzar con pues, una nueva vida en Estados Unidos. Sigamos, por favor. De acá entramos a la otra problemática, el tráfico de personas. Tenemos casos de tráfico de personas donde ya no solamente les roban sus documentos de viaje, sus pasaportes, sino que también le están sacando
una doble identidad a estas personas para que sean totalmente invisibles para el sistema. Todo esto, de igual forma, utilizando las técnicas que hemos hablado en las falencias de los distintos sistemas de registro. Y de acá lo están haciendo tanto con documentos adulterados, que es cuando cojo un documento real, emitido legalmente, y le hago modificaciones para cambiar o sus datos biográficos o sus datos biométricos, ¿de acuerdo? Con los pasaportes es algo más complejo, dado que tienen un chip RFID, que la información que contienen está cifrada y firmada digitalmente por la autoridad emisora, pero con otro tipo de documentos realmente es mucho más sencillo. El problema radica en que en muchos países las autoridades de registro son diferentes a las autoridades migratorias. Entonces, la interoperabilidad entre entidades hacen que los criminales conozcan de estas brechas para sacar documentos de viaje falsificados y, como digo, poder ocultar del sistema a esta persona que están sufriendo la trata de blancas. Seguimos, por favor. ¿Cómo prevenir este problema? Pues, como siempre, dos ejes fundamentales: prevención y forense. Sigamos, por favor. En temas de prevención, estamos hablando que es necesario enrolamientos multibiométricos con contraste 1 a n, que es cuando yo verifico la identidad de la persona en los datos biométricos contra toda la base de datos de registro para ver que no hay duplicidades, tanto en los patrones biométricos faciales como dactilares. La verificación documental automática, tenemos que dejar los procesos de papel en cualquier tipo de trámite, porque hay una política que se llama desordena y gobernarás. Cuanto más complejo sea el trámite, cuanto más tedioso, cuanto más burocrático, más vulnerable es. También tenemos que tener una trazabilidad georreferenciada de dónde se realizan los trámites, cuándo, cómo, para poder hacer auditorías rigurosas sobre todos los tipos de procesos. Y cruzándolo con las bases de datos históricas y de defunción, porque también nos ocurren de ciudadanos que han fallecido y que lo hemos visto votar en elecciones o tener productos de crédito. Es algo ya también que se ha vuelto muy normal, ¿sí? Y sobre todo el establecimiento de reglas antiduplicidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, a nivel forense, necesitamos apoyarnos de tecnologías como las bases de datos biométricas, tanto multibiométricas como dactilares, para poder hacer este contraste de información y no depender solamente de la información de registro, la información de identidad. Necesitamos hacer toda la deduplicación de la información, la trazabilidad y la investigación de redes criminales, teniendo la partida de que no conocemos o no podemos identificar a los ciudadanos involucrados. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, uno de los factores clave es la necesidad de que los documentos de identidad deben evolucionar. En algunos países, pues tenemos documentos de identidad que es un soporte sin muchas medidas de seguridad, que normalmente es un soporte plástico, PVC, con capas holográficas adheridas. Esos documentos son extremadamente sencillos de falsificar, solamente hay que despegar la capa holográfica, que lo hacen con calor, borrar con acetato los datos y con una impresora de tinta normalita volver a imprimir nuevos datos. Cuando los recomponen, pues físicamente se puede ver un tipo de adulteración si el personal está cualificado. Pero lamentablemente no todo el mundo está cualificado en detectar este tipo de modificaciones sobre los documentos de identidad. ¿Hacia dónde deben ir los documentos físicos? Por mí, que desaparezcan, porque la verdad ya no quiero llevar más documentos físicos y prefiero los electrónicos. Pero deben ir a tener sustratos seguros, como puede ser el policarbonato, que es un sustrato en el cual se permite una impresión multicapa con láser, que hace muy complicado, casi imposible, cualquier tipo de adulteración de cualquier dato, campo o imagen que resida en el documento. También se recomienda el uso de chips, donde contiene toda la información de los datos biográficos y biométricos del ciudadano, más los mecanismos de seguridad, de criptografía y firma digital, para poder verificar que esos datos son auténticos.
Los códigos MRZ, que son códigos para que el documento pueda ser un documento de viaje, como lo puede tener el nuevo documento de identidad en Colombia o el DNI español. Y los materiales antimanipulación, ¿de acuerdo? Al final, un documento débil es una identidad débil. Pero realmente ya estamos en el mundo digital y debemos evolucionar. Pasemos a la siguiente slide, por favor. Aquí ya hablamos de lo que se viene y también lo que las autoridades se deben preparar, que es la identidad digital. Al final es poder llevar la identidad en mi dispositivo para poder identificarme tanto ante plataformas tecnológicas como ante terceros compartiendo mis datos. Esto ya está cerca de ser una realidad en la Unión Europea con el marco eIDAS y ya se está implementando en muchos países. Por ejemplo, en Chile se acaba de implementar la identidad digital con un documento electrónico digital. En Colombia tenemos la cédula digital y muchos países lo van a adoptar. Al final, ¿qué hace falta? Adopción. Obviamente, ustedes en colaboración con sus entidades de registro e identificación deben poder verificar cualquier tipo de documento, pero también lo debe adoptar todo el sector, tanto público como privado, para la realización de cualquier tipo de trámite. Este tipo de credenciales tiene unos componentes muy interesantes. Lo primero, son totalmente inalterables. Los datos están protegidos por criptografía, no se puede cambiar ningún dato. Lo segundo, este tipo de credenciales son verificables offline. Se establece una conexión, lo que llamamos peer-to-peer, entre dispositivos para poder compartir los datos a través de Bluetooth. Lo que hace también que no tengamos las dependencias de una conexión a Internet o un plan de datos para poder identificar a un ciudadano. Y adicionalmente contiene firmas criptográficas para poder verificar la autenticidad, integridad y el no repudio jurídico de cualquier transacción de identificación. Pasamos a la siguiente, por favor. De aquí hablamos de cómo identificamos. Todo ciudadano con una identidad digital tiene lo que se llama un DID. Un DID es un identificador descentralizado. Aquí utilizamos tecnología blockchain para poder asociar una especie de ADN digital a cada uno de los ciudadanos. Y este ADN digital no solamente nos va a reconocer como un patrón que es inalterable, sino también es único y está asociado a mi perfil. Y cualquier dato asociado a mí como ciudadano va firmado por ese DID. También usamos tecnologías como las tecnologías de liveness para detección de rostros vivos, anti-spoofing, para que no nos puedan meter, inyectar rostros falsos en la transacción de autenticación y tecnologías de autenticación multifactor, que ahora vamos a ver más adelante. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces hablamos un poquito de la autenticación. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una aplicación de gestión de contraseñas? Una aplicación donde guarden las contraseñas. Me preocupo, porque los que no la tengan es que están guardando las contraseñas, están apuntando en un cuaderno, en un POSIT. No lo hagan, de verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Todas las plataformas utilizan la combinación de usuario-contraseña. ¿Cuántas contraseñas tenemos? ¿Decenas? ¿Cientos? Ya hijo de pucha, hasta el carro tiene contraseña. Entonces, ¿qué ocurre? Ya no solamente es poder identificar que una persona es quien dice ser, sino que la persona que está haciendo el trámite realmente sea ella. Entonces, aquí es donde tenemos que fortalecer los mecanismos de autenticación. Entonces, en autenticación tenemos 3 categorías. Lo que ustedes pueden conocer más, las autenticaciones biométricas, donde yo a través de mi rostro o pues, las huellas dactilares puedo reconocer que una persona es quien dice ser, ¿de acuerdo? La autenticación de dispositivo. Aquí hay un problema con la autenticación de dispositivo, que en biometrías sí estoy seguro que soy yo, físicamente es el usuario, pero con la autenticación de dispositivo, por ejemplo, en mi caso, pues mi mujer tiene mi contraseña y yo muy felizmente se la comparto, no tengo nada que ocultar, ¿sí? Pero el problema es que el que se está autenticando es el sistema operativo, que nos está diciendo que es el usuario
autorizado para ese dispositivo el que pueda hacer el trámite, ¿de acuerdo? Y por último, la amada o odiada autenticación de conocimiento. ¿Por qué tenemos una aplicación administradora de contraseñas? Porque es que el ser humano no está diseñado para recordar tantas contraseñas. Los ingenieros de sistemas se piensan que somos robots, pero realmente si uno tiene una capacidad de recordar 1, 2, 3, 5, 10 contraseñas es mucho. El problema es cuando ponemos una contraseña o reutilizamos una contraseña. Entonces, aquellos que estén utilizando de contraseña el nombre de su mujer con su fecha de nacimiento y un símbolo, les recomiendo que las actualicen, ¿sí? Porque ya los hackers ya lo saben y saben cómo atacar este tipo de vulnerabilidades. Entonces, en conocimiento, lo que se busca también es evolucionar para tener una prueba de que tú sabes algo, un reto. Pero tiene que ser mucho más sencillo que las contraseñas tradicionales. Aquí ya donde hablamos de la superposición de imágenes, de contraseñas con los pines numéricos o con patrones, para facilitar poder identificar, autenticar el acceso de uno de nuestros usuarios. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, acá pasamos al reto de la autenticación. Por un lado, tenemos los tokens OTPs, los tokens esos de los numeritos, que algunos bancos nos los daban, que incluso si conocen algún tesorero que trabaje para una empresa, ellos parece que llevan todo un bolso lleno de tokens que es como las medallitas que nos ponemos en la pechera. Entonces, ese tipo de tokens al final es algo asociado a un dispositivo físico que te dan y que tú debes ser el poseedor. El problema que el poseedor no siempre lo lleva consigo o se lo cede a un tercero. O por otra parte, lo que hablábamos de los OTPs por SMS. OTP es One Time Password. Y no sé cuántos de ustedes reciben SMS con su código numérico de acceso para la banca, o peor aún, con un link que empieza por bit.li y que hacen que realmente el proceso de autenticación sea totalmente inseguro. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de poder reconocer el emisor del mensaje. Es un número 8000 algo, pero no sabemos si realmente es mi banco o es la autoridad correspondiente. Por eso también no se recomiendan, porque no solamente genera un phishing, que intentan suplantar a la identidad que nos está mandando el mensaje, sino también que pues el usuario que lo puede recibir puede tener duplicadas sus SIM cards, ¿se acuerdan? En SIM swap. Entonces es un mecanismo totalmente inseguro. Ya tenemos mecanismos mucho más sencillos, como por ejemplo puede ser el passkey, que es la autenticación de su sistema operativo. Entonces sirve para ciertos casos, pero tenemos que tener autenticaciones adaptativas, que ahora vamos a hablar, ¿sí? Y los Magic Link. Los Magic Link, ¿qué son? Los links que nos mandan por correo electrónico, por WhatsApp, donde uno ya tiene el token de acceso embebido en el link. Esto hace que sea mucho más complicado suplantar a la entidad emisora y, obviamente, si hay la verificación de identidad, podemos seleccionar que no haya una suplantación del ciudadano. Pasamos a la siguiente, por favor. La autenticación biométrica, que aquí ya hemos hablado de la biometría dactilar, que en muchos países la seguimos poniendo en los documentos. Esto realmente es peligroso y poco seguro. Poco seguro porque al final dependemos de un dactilocopista que verifique la huella impresa en el documento, y poco seguro porque estoy compartiendo mis datos biométricos con cualquiera. Y cualquier documento que esté circulando con mi huella está ahí. Y en muchos países ya se ha tomado como algo normal y cotidiano, ¿sí? O la firma manuscrita. El problema de la firma manuscrita es que hay personas como yo que no les salen dos firmas iguales. Entonces, es un proceso cada vez que un banco quiere verificar mi firma, ¿sí? Para eso contamos, pues como ya hemos hablado, de la autenticación biométrica facial con liveness, la autenticación 4F, que es la combinación de las 4 huellas de una mano, y la autenticación por voz, que a través, sobre todo en llamadas por call center, podemos autenticar a nuestro ciudadano. Pasamos a la siguiente, por favor. La autenticación de, pues, algo que yo sé, que es lo que hablábamos de la combinación de imágenes a través de tecnología que es mucho más fácil de recordar para el cerebro humano, ¿de acuerdo? Versus las preguntas reto, que también eso es un invento que no sé quién se lo inventó, cuando cogen una base de datos, por ejemplo, las de los burós de crédito, y me preguntan, ¿cuál era tu número de teléfono fijo en el 2007? O sea, te hacen esas preguntas que al final el problema ¿cuál es? Que es una moneda al aire.
por ejemplo, y poniendo el caso de mi mujer porque está presente, yo soy capaz de contestar sus preguntas reto, pero ella no es capaz de contestar sus propias preguntas reto. Entonces son cosas cotidianas que uno lo ve y que al final uno tiene que resolver. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, al final, proteger la identidad es proteger la democracia. Ya hemos hablado que los sistemas de censo electoral se basan en los sistemas registrales, en los sistemas de identificación, pero también es proteger la seguridad nacional y proteger la economía. En el ecosistema de identidad ya no solamente estamos utilizando las credenciales para poder decir que un ciudadano es quien dice ser, sino también utilizamos las credenciales, por ejemplo, para reconocer a una autoridad. Estamos utilizando las credenciales como bonos consumibles asociados al perfil del usuario. Estamos usando las credenciales como acceso a sistemas de información para quitar las contraseñas completamente. Y estamos utilizando las credenciales, por ejemplo, para historia clínica, para subsidios, para múltiples usos por fuera de lo que son mis datos biográficos. Entonces, la identidad no solamente es la estructura de mis datos demográficos, también es todo aquello que me conforma como ciudadano. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, el mensaje que quiero que se queden es que si fortalecemos la identidad, realmente estamos fortaleciendo a toda la región, porque no es un problema de un país en concreto, es un problema global, tanto en los problemas de seguridad nacional como en los problemas locales de suplantación de identidad. Continuemos. Entonces, agradecerles mucho el tiempo, he estado puntual y espero que si tengan alguna duda se la podemos resolver. Muchas gracias. Iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Yo te escucho, tranquilo. En México tenemos un apartado que es las alarmas de buro de crédito, que es para un crédito hipotecario, para un crédito automotriz, debería ser requisito indispensable que ese documento se plasme en la solicitud. Entonces, esa entidad te permite que bloquees la consulta personal no se puede hacer, o que te genere una alarma cuando alguien está consultándola, por ejemplo, una entidad la puede preguntar y que te diga, pues la consultó por tal entidad. Eso no enmienda el apartado contra roben la personalidad, pero en otros países que existe, o cómo podría yo saber que no se está haciendo, por ejemplo, en otro país, cómo se puede hacer. Claro, ahí tienes varios factores. Entonces, básicamente la pregunta es, en México para un proceso de crédito tienes que acompañar de una serie de documentos y te consultan unos datos en un buró de crédito, en una base de datos centralizada. De esto hay muchos proveedores que son muy normales en la región. En el caso, por ejemplo, de Europa, ese tipo de empresa pues, no está regulada, es decir, no permiten que una empresa pueda consultar tus datos por las leyes de protección de datos, que ahí es donde estamos hablando ya de los temas de privacidad. ¿Sí? Pero básicamente ahí tienes varios factores. Primero, tienes una empresa que es el buró de crédito, que tiene toda nuestra información, de todos. O sea, porque cualquier empresa comercial, financiera, asegurada de servicios, le manda todos nuestros contratos comerciales a estos buros de crédito. Entonces, para mí, pues, es algo invasivo, la verdad, no es algo que me sienta muy confortable con eso, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás en un proceso de crédito, tú haces una autorización a la consulta de estos datos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo te validan que tú estás autorizando la consulta de estos datos? Punto número 1. ¿Sí? Punto número 2. Muchas de las empresas ofrecen servicios para que cuando te estén consultando tus datos, te manden una notificación para que tú pues, seas consciente de que alguien está preguntando por ti.
¿de acuerdo? No todas lo dan de forma gratuita, ¿sí? El problema es que estás dependiendo de un tercero. Por ejemplo, lo que se determinó en Europa y en otros países fue que los ciudadanos son los dueños de sus datos. Y los ciudadanos tienen datos que se llaman datos verificables, que los pueden compartir ante cualquier tercero. Y este tercero, a través de criptografía, puede autoverificar que la información que tú le estás compartiendo viene de la fuente original. Entonces, si por ejemplo tienes una información financiera a nivel de tu salario, de tu nómina, ¿sí? El que emite esa información es la empresa que te contrata. Entonces, tú lo que haces es que le compartes ese dato peer-to-peer, pues es distribuido a la entidad solicitante. Entonces, así es como lo están haciendo ya en otros países para quitar a estos agentes que centralizan la información y que en un momento dado pues están sacando ese score financiero y toda la información que un poco invade la privacidad de los usuarios. Pero sí hay formas para que los ciudadanos puedan compartir directamente sus datos sin necesidad de tener ningún tercero involucrado. Siguiente pregunta. Si no hay más participantes, en este momento llevaremos a cabo la entrega del reconocimiento a nuestro ponente Álvaro Borja Carreras Amorós por su participación en este tercer Foro Internacional de Seguridad y Justicia. Este reconocimiento será entregado por el agregado de la Policía de Investigación de Chile, Patricio Alejandro Ñáñez Durán, a quien le solicito su presencia en nuestro escenario. Gracias a nuestro ponente, y es así como concluimos nuestra conferencia. Les invito a todos los presentes a mantenerse en sus lugares, ya que la siguiente ponencia, titulada Policía Nacional de España, investigación en sus diferentes modalidades delictivas, está por comenzar. Les presentaré a nuestra expositora. Esta conferencia, titulada Policía Nacional de España, investigación en sus diferentes